Tarde de domingo, estudiando esta carta de Pablo a Tito, y en esta tarde vamos a considerar unos versículos. Vamos a ir avanzando y ya vamos a entrar al versículo 5. Vamos a entrar al versículo 5 y en esta tarde vamos a estar tratando con esta primera parte de los requisitos para un buen líder. Amén. Los requisitos para un buen líder. Pablo le escribe a Tito, es un pastor que él dejó ahí en Creta, y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corriges lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Hasta ahí. Como hemos estado viendo, hermanos, en esta carta, cómo Pablo pues le está enseñando a Tito cómo debe él primero vimos el compromiso que tiene un verdadero líder, y Pablo le dio a conocer a Tito primeramente el compromiso que él, Pablo, tenía hacia la iglesia. El compromiso con Dios primeramente, pero cómo se había comprometido él con la iglesia. Y hemos estado viendo porque pues esto del liderazgo, hermanos, creo que abarca a todos, como he dicho en el pasado. De una manera u otra, todos estamos en el liderazgo. Si soy varón, estoy casado, pues yo debo de ser el líder de mi casa. Yo soy la cabeza de mi casa y por consecuente yo tengo que ser el líder. Yo tengo que ser, como dicen en las compañías, el CEO de la compañía, el que está al tanto de todo lo que está pasando en la casa. Desafortunadamente vivimos en una época o en una cultura donde muchos varones han dejado su liderazgo y se lo han entregado a su esposa, o a un tantito peor, se lo han entregado a sus hijos. ¿Es cierto? Aquí no, ¿verdad? Pero usted se da cuenta quién manda en la casa. Luego se da cuenta quién manda, si manda el varón, o manda la mujer, o mandan los hijos. Luego nos damos cuenta por simplemente en muchas ocasiones la plática que surge ahí: es que mi hijo no quiso venir, hermano, es que mi hijo no, o mi hija. Y dices tú, bueno, aquí el que manda es la hija o el hijo, porque aquí no manda el papá ni la mamá. Se basan en lo que los hijos dicen. Y así está el sistema ahorita. Creo que es por querer llevar la fiesta en paz, probablemente, no querer tener conflicto, o simplemente, en mi punto de vista pastoral, es que el hombre dejó su liderazgo y la mujer también. Será porque trabaja 15 horas, 16 horas diarias, y también en esta cultura, en este sistema, la mujer tiene que salir a trabajar. Y para tener contenta a la familia, los que mandan en la casa son los hijos, porque tengo que compensar mi falta de atención a mi familia por darles lo que quieren o cumplirles sus deseos. Entonces ya dejo mi liderazgo y ya se los entregué a mis hijos. Ese es el sistema que se está viendo hoy en día. ¿Okay? Entonces, de una manera u otra, todos vamos a ser líderes, pero Pablo aquí en el contexto original de esta carta, él está hablando de liderazgo dentro de la iglesia. Y como les he dicho, podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Algunos de ustedes, la mayoría que somos padres, somos líderes en nuestra casa.
Algunos de ustedes en sus trabajos seculares son líderes, son gente que lidera, gente que supervisa, gente que que son responsables de personas, probablemente hasta son responsables de la empresa o de la oficina, y no tanto de la gente, sino algunos de ustedes hasta maneja el presupuesto de la nómina, de a quién le van a pagar, cuánto se va a pagar, no tanto a los trabajadores, sino hay biles que pagar en la empresa y usted es responsable, usted tiene que tomar el liderazgo. Entonces la Biblia, hermanos, está llena de eso, aún en su contexto original, que Pablo le está hablando aquí a Tito para su manejo de la iglesia en cuestión de administración, pero también para el liderazgo dentro de la iglesia, de las iglesias. También lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. A ver, hermanos, lo podemos hacer. Por eso en esta tarde, hermanos, quiero hablar de los requisitos. Y Pablo le va a decir aquí a Tito esto. Por esta causa, si me sigue ahí en el versículo 5, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. Para que corrijas lo deficiente y establezáis ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Es bien interesante lo que la encomienda que Pablo le está dando a Tito. Créamelo, hermano, que no es fácil. Creo yo, por lo que miro y porque lo que he vivido, no es fácil hacer lo que tenía que hacer Tito. Tito tenía que llegar allí y ver y ser su propio, de una manera u otra, dar una evaluación de la gente que estaba liderando dentro de la iglesia, y él llegar a una conclusión si esta persona o estas personas estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Acuérdense que lo único que tenían en ese tiempo era el mandato apostólico, y en este instante es Pablo. Él está dando el mandato apostólico, él está dando la orden de cómo debe de conducirse una persona dentro de la iglesia que tiene liderazgo. Aunque el Antiguo Testamento siempre se vio y se ha visto que el líder, en estos tiempos eran reyes, eran sacerdotes, eran profetas. Deberían de ser hombres irreprensibles, deberían de ser hombres con carácter, pero con una vida, hermanos, ejemplar a las demás personas en la comunidad, sea ahora sí, dentro del pueblo de Israel como fuera del pueblo. Igualmente dentro de nosotros, en la iglesia, nosotros hemos de llevar una vida de liderazgo santa delante de Dios primeramente, y también de afuera, o de la iglesia y aún la gente de afuera. Nosotros debemos ser distintos, hermanos. Pablo le dice esto a Tito. Es bien interesante lo que le dice, porque le voy a leer en la palabra de Dios para todos este mismo versículo. Te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer y nombraras ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo. La tarea de Tito, hermanos, no era fácil. No era fácil. Es difícil. Muy difícil, porque una de las primeras cosas que yo he visto en mi vida personal y ministerial es: ¿y tú quién eres para decirme? ¿Por qué me juzgas? ¿No le ha tocado? O sea, por ejemplo, como padre, usted va a establecer un orden dentro de su casa. ¿Su hijo le ha dicho eso? ¿Y tú para quién eres para juzgarme? ¿O tú quién eres para regañarme? No, pues de repente ahí yo soy tu padre, sí, pero... Y empieza ahí el argumento, el coraje muchas veces. Una de las cosas que quiero que usted mire en esta tarde, hermano, en este tiempo que vamos a tener, me gustaría irme rápido, pero no quiero, o sea, me gustaría, pero no puedo, ¿ok? Porque hay mucho que aprender aquí en estos versículos. Mucho que aprender para que usted, hermano y hermana, y yo también, sea sincero a mí mismo. ¿Me explico? O sea, aquí no tiene que ver nada
lo que yo piense o lo que tú pienses de mí o lo que yo piense de usted o de ti. No tiene que ver nada. Aquí eso sale sobrando. ¿Qué piensas tú de mí o qué pienso yo de ti? Who cares? Aquí lo que importa es qué me está diciendo Dios a mí para que yo cambie. ¿Hello? ¿Sí está entendiendo eso, hermano? Por eso predicamos. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí para que yo haga cambio? Para que yo mire cuál es mi problema. O si estoy haciendo esto, gracias Dios, porque estás confirmando que voy bien. Que voy bien. No perfecto, porque no hay ningún perfecto aquí. El único que vivió aquí fue Jesucristo. Él fue el único hombre perfecto. De los demás, hermanos, todos somos imperfectos. Pero, y repito lo que he dicho siempre, pero vamos viviendo una vida en perfección. O sea, en otras palabras, usted no es, o sea, lo que usted era antes ya ha cambiado. O sea, usted es mejor que ayer, ¿sí o no? A ver, hermano, ¿sí o no? Y cuando digo ayer estoy hablando del pasado. Usted nomás mírese hace 15 años cómo era. Claro, estaba más delgado, tenía más cabello, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando en el conocimiento, aún en el conocimiento secular, como el conocimiento espiritual sobre todo. Ha hecho mejores decisiones ahora porque tiene más experiencia, conoce más la palabra de Dios, conoce más de la vida, hace mejores inversiones. Todo va mejorando, cada año va mejorando. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento aún de la vida secular, no se diga lo espiritual. Por eso has perfeccionado ciertas áreas de tu vida. Pero sabemos que no hemos perfeccionado al 100%, hermanos, porque solamente Jesús. Aunque hay una esperanza, es una esperanza bienaventurada, que dice Pablo a los filipenses que nosotros seremos perfeccionados en el día de Jesucristo. Hasta entonces sí, hermanos, pero hasta el día de Jesucristo, mientras estamos en el proceso. Pablo, lo primero que le dice a Tito, tocante a un líder, y quiero que lo ponga usted y lo entienda, mi hermano, ¿ok? Pero aquí el que tiene que hacer la evaluación es usted, hermana, mi hermano, joven, jovencita. Tú tienes que hacerte la evaluación. Yo estoy aquí para dar el mensaje, explicar el texto, que es mi tarea en esta tarde, lo mejor que pueda. Pero nuestra tarea, después de que oímos el mensaje y aún durante la enseñanza, es de que yo me mire al espejo de la Biblia. Porque el único que se conoce mejor es uno. Amén. Y uno se conoce más a través del tiempo, en cuestión de lo que sucede en el tiempo. Jehová dice que Él probó a Israel para que Israel se conociera. No que Jehová no conociera a Israel. Sabía cómo era Israel, contumaz y rebelde. Pero los probó para que Israel, el pueblo, se diera cuenta cómo eran delante de Dios. Y los probó de diferentes maneras, pero para que ellos se dieran cuenta, no que Jehová no supiera. Igualmente aquí, hermanos, Dios sabe cómo estás tú, y sabe cómo estoy yo, y sabe en la situación que estoy, y en la condición que estoy espiritual, como física, como emocionalmente. Conoce todo lo mío, pasado, presente y futuro. Ya lo sabe. Pero Él nos ha dado su palabra, hermanos, para que yo pueda probarme a mí mismo a través, bueno, Él es grande porque Él nos manda pruebas para que también nos demos cuenta de dónde estamos posicionados, o sea, cuál es nuestra posición. Lo primero que le dice Pablo, tocante a un líder, o el requisito de un líder, es que esta persona, ¿qué debe de ser, hermanos? Ahí lo mira usted en el texto, versículo 6. Irreprensible. Esa es una palabra fuerte. Y usted nomás mírese a usted mismo, no mira a los hermanos, no piense en el líder. Ahorita ya algunos de ustedes ya empezaron a pensar en aquel líder que usted ya lo juzgó, o el amor está pensando en mí. No. Yo voy a pensar en mí y tú piensa en ti. ¿Estamos? O sea, piensa en esto. Yo sé, hermano, yo sé. Y ahorita vamos a leer unas cosas aquí. Yo sé que lo primero es que pues que ellos son los líderes, o él es el pastor y él tiene que vivir de esta manera y tiene que tener esto. Yo lo entiendo, pero tú también.
Así como yo, usted también, mi hermana, mi hermano. Usted también, así como yo tengo que vivir cierto estilo de vida. Por ejemplo, yo debo tener mis hijos en sujeción, ahí lo leímos. ¿Y usted no? A ver, ¿usted no? Sí, también. Así como yo debo de ser irreprensible, pero también usted. Ahora, ¿por qué necesitamos tener esta claridad, hermanos? Porque tengo calidad moral. Por ejemplo, usted como varón en su casa tiene calidad moral cuando reprende a sus hijos, cuando exhorta a sus hijos, cuando les llama la atención, aun cuando les enseña a sus hijos ciertos principios. Si usted es una persona irreprensible, tiene calidad moral. ¿Verdad que serio nos quedamos, se fija? O sea, usted la tiene, por eso lo puede decir, porque ellos han visto su ejemplo, han visto su vida, donde usted dice cosas y sus hijos dicen, yeah, my dad is right, my mom is right, yes, of course. Bueno, siempre es en inglés, ¿no? Yeah, ellos están bien. Si mi papá dice que me va a llevar allá, me va a llevar allá. Tiene palabra de honor, palabra de padre, palabra que se da y se atesora tanto, y eso me temo que lo hemos perdido. ¿Qué te queda? Debe de quedarte tu palabra. Si no tienes dinero, no tienes nada, tienes tu palabra. Es lo que debe de valer mucho. Esta persona, dice Pablo a Tito, tiene que ser una persona irreprensible. Esta palabra irreprensible, hermanos, es una palabra que no se refiere a perfección. ¿Me explico? Aquí no hay ningún perfecto, hermano. Yo sé que usted anhela eso. Okay. Si yo anhelo eso, entonces ¿dónde debo de empezar? Conmigo mismo, ¿verdad? Si yo anhelo que mi hermano sea perfecto, mi hermana sea perfecta, entonces yo debo de empezar en el proceso de la perfección. Pero no es lo que la palabra significa. No significa, es una persona, no se refiere a perfección, libre de pecado. No se refiere a eso, hermanos. No. Sino una vida, oiga bien, una vida personal que está por encima de cualquier acusación legítima. Porque todos nos van a acusar de algo, pero eso tiene que ser legítimo. Especialmente predicadores, pastores, maestros de la Biblia que tienen una reputación de santidad, de una buena conducta, pero de repente alguien levanta un rumor o levanta una calumnia. Bueno, esa persona de una manera u otra está siendo tratada como una persona irreprensible, pero se tiene que comprobar. Como Pablo nos enseña a Tito, ahí mismo a Tito nos dice más adelante que cuando tengas una acusación con un anciano, asegúrate que hay 2 testigos a lo mínimo, ¿verdad? Si no, o sea, nomás son rumores, son cosas. No, pero siempre van a tratar de tumbar el ministerio, tumbar al pastor, tumbar a su familia, hacer lo que puedan para que, o el liderazgo, no tanto al pastor, sino al liderazgo, para que esto se caiga, para que esto se venga abajo. Pablo dice, el pastor, el líder, el liderazgo, sea en la iglesia, y lo vamos a aplicar así, sea en la iglesia, sea en tu casa, sea en tu trabajo. ¿Qué tipo de vida tienes que tener, mi hermano, mi hermana? Dígalo, irreprensible. Tiene que ser una vida irreprensible. Repito, una vida personal que está por encima de cualquier acusación legítima y de todo escándalo público. Todo. Tu vida así debe de ser, mi hermano, mi hermana. Es el consejo que siempre he dado a mis hijos y se lo doy a usted, y probablemente ya lo he compartido aquí. Como muchas veces nuestros adolescentes y aún jóvenes dicen, it's my life. ¿Han oído de ese término? Es mi vida y yo hago lo que quiero con ella. I am sorry, it's not your life. No es tu vida.
porque tu vida depende de tanta gente, ni cuenta te das muchas veces. Piensas que es tu vida y tú haces lo que quieras con ella, pero cuando sucede algo, ¿a quién afectas? Empieza con la gente más cercana a ti. Si eres joven, aún soltero, estás en casa, vas o estás fuera en la ciudad, donde estés, pero eres soltero, al primero que vas a afectar son a tus padres de lo que te haya sucedido, sea físico, sea emocional, sea espiritual, como lo pongas, va a afectar a tus padres en primera instancia. Luego afecta a la gente alrededor de ti, aún en la iglesia, tus amigos, tu compañero de trabajo, empiezan a ver en ti un problema y empieza a afectar, no que tu vida es tuya nomás. ¿Verdad que no existe eso, hermanos? No existe. It's my life. I do whatever I want with it. Really? You don't. No. No. Es tu vida en sí. Tienes ciertas responsabilidades, pero dependes de tanta gente. Y es mejor. Es mejor. La vida, en mis 49 años que yo tengo, la vivo mejor dependiendo de gente. Yo ya aprendí eso. Depender primeramente de Dios, sobre todo lo espiritual, pero depender de mi esposa, depender de mis hijos, depender de mis amigos, de la iglesia, de los hermanos. Creo que la vida es mejor, ¿sí o no, hermanos? Yo no sé de usted, para mí es mejor. Jamás decirle a una persona, es mi vida, yo hago lo que yo quiera con ella. Gracias a Dios que salí de eso. No, mi vida, de una manera está ligada. ¿Sabía usted que mi vida aquí como pastor de esta congregación y maestro está ligada a ustedes, hermanos? De una manera u otra está ligada, porque si yo cometer una tontera, tú eres miembro del pastor, y luego pues sí, ¿verdad? Del que hizo esto, y no, yo no lo conozco, yo no sé ni quién es. Estamos ligados de una manera u otra y te va a dar pena y va a decir, sí soy, o era. Sí, y luego pues igual los hijos, la esposa o el esposo, estás ligado. Por eso, mis hermanos, esta vida irreprensible en todo ámbito debe de ser considerada. It's not whatever. No es como, pues la gente sabe que yo voy a cometer errores. Es que no puedes pensar en eso. No te puedes excusar en eso. Esa no debe de ser la vida del cristiano, primeramente del cristiano. Mi vida debe representar la vida de Cristo en esta tierra. En todas las áreas, mis hermanos. Yo debo de luchar, esforzarme en el espíritu, porque la carne no quiere, pero en lo espiritual, para yo ser, como dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que tú y yo reflejemos a Jesucristo, hermanos. Cuando tú y yo reflejemos a Cristo, todo empieza a cambiar en nuestra vida, empieza a cambiar en nuestra familia, empieza a cambiar en la empresa donde estés, en la iglesia no se diga. Empieza a ver una gente, un grupo de personas o unas personas donde aman a Dios y empiezan a reflejar el carácter de Cristo, el espíritu de Cristo, y todo empieza a cambiar. Por eso Pablo lo primero que le tiene que decir a Tito, mira Tito, asegúrate que esta persona sea irreprensible. Tú te pones a pensar, wow, eso es difícil, pero mira, déjame decírtelo. Hablando simplemente una persona que va a noviar, o le interesa a un muchacho, le interesa a una muchacha. Solamente ponte a pensar si tú pusieras este primer requisito en tu futuro novio o novia. Nomás piensa esto, este primer requisito, que mi novio tiene que ser, o mi novia tiene que ser, ¿qué? Irreprensible. Porque el objetivo que esta novia o este novio, especialmente el novio, va a tener que, en el futuro, jovencita, si tú estás escogiendo un novio, entiende que va a llegar a ser tu marido o tu esposo y va a ser el líder. Aquí está difícil, ¿no? Entonces, en tu requisito, es que ponen requisitos para otras cosas, realmente no, algo así bien claro, no que tenga dinero, no que esté guapo, no que tenga el mejor traje, no, el buen trabajo, no, es este joven, esta jovencita irreprensible. It's tough, huh?
Yo daba unos consejos este fin de semana a unos jóvenes y le decía que yo nunca le pedí a Dios por una esposa. Nunca oré, nunca le dije, Dios, esta es mi voluntad que yo me case con Marilu. Yo tenía 17 años, estaba en una iglesia que no te enseñaban casi nada. Entonces, yo nunca fue de emociones físicas, sentimentales. 17 años, me comprometí, nos casamos a los 6 meses. La gracia de Dios, su gran misericordia, nos ha concedido vivir juntos o casados casi 31 años, hermanos. Pero ha sido la gracia de Dios. Pero le decía a estos jóvenes, pero ustedes aquí tienen una diferencia, que aquí yo les estoy diciendo en la palabra, ¿es la voluntad de Dios que se casen? O sea, no es tanto la atracción física o lo emocional o aquella química, así le llaman, no. Es la voluntad de Dios. Ojalá que, y gracias a Dios, yo estoy bien feliz y contento. Pero cuando empiezas a ver lo que Dios quiere. Por eso, hermanos, y esta es una cosita así nomás. Así, cuando inicias tu vida con esta persona, simplemente noviazgo, no estás buscando una novia perfecta, un novio perfecto. Ok, no pasa. Pero sí quieres ver en esta persona lo que dice aquí Pablo, irreprensible. Es bien interesante. Créamelo, muchos matrimonios, yo creo que las libraríamos de muchos problemas después. Porque cuando no que el amor se vaya, el amor ahí permanece y es parte de nuestra vida. Pero cuando vemos la realidad, yo he oído, he visto cuando viene un cierto arrepentimiento. Y dice, lo hubiera pensado. Pero ya ni modo, aquí estoy. Y Dios muestra su misericordia y de una manera u otra arregla ese matrimonio y el matrimonio sigue adelante. Pero este es mi consejo. No están en mis notas, pero surgió. Piensa esto, joven, jovencita. No estoy diciendo que juzgues, que entres a un juicio donde pues imagínate todos así, no se peina bien, no es irreprensible, no se mira bien, es irreprensible, está gordo, es irreprensible, tiene panza, es irreprensible, está muy flaco. No, estoy hablando de eso, estoy hablando de carácter. Hermano, entonces eso trátelo con los jóvenes. Sí, pero también aquí para que usted sepa como padre, de preguntarle a su hija y a su hijo, mi hijo, está bonita la muchacha, mi hija, el muchacho está bien parecido, ¿es irreprensible? ¿Es irreprensible? ¿Tiene buen testimonio primeramente con Dios y luego con sus padres? ¿Es buen hijo? ¡Wow! Bueno, ya me están mirando medio raro todos. Es ok. Esta persona debería ser irreprensible. Vaya conmigo, hermanos, simplemente porque Pablo tiene calidad moral para decir lo que está diciendo. Y quiero que usted vaya conmigo ahí a Corintios, primera carta a los Corintios. Es un capítulo 11, versículo 1. Pero son pocas palabras, pero con una. Hermanos, yo siempre he leído de Pablo, es uno de mis, héroes de la Biblia para mí en esa parte, por su conducta, su estilo de vida antes de Cristo y luego su vida en Cristo. Y luego la capacidad que Dios le dio para poder entender las escrituras del Antiguo Testamento y cómo aplicarlas a la iglesia y establecer un orden impresionante, tocante a todas las áreas de la iglesia, hermanos. Pablo fue el mayor que atribuyó a través de la inspiración del Espíritu Santo de poner en orden la iglesia en todas las áreas. Pero fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 11 de primera carta a los Corintios.
Pablo haber hablado con esta iglesia en todo lo que le está diciendo, y fíjate lo que les dice así: ser ¿qué? Dígamelo, hermano, otra vez, hermana. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pregunta: ¿puedes decirle eso a tu hijo, varón? ¿Puedes decirle eso a tu hijo, varón, a tu hija, mamá, hermanita? ¿Puedes decirle eso a tu hija, a tu hijo? Así: oye, mi hijo, ser imitador de mí como yo de Cristo. ¿Verdad que son palabras fuertes, hermanos? Pero fíjate, se lo está diciendo. Ahora, ¿era Pablo perfecto? No, hermanos. Pero tenía calidad moral, hermanos, a lo máximo, por su conducta, por su estilo de vida. Un hombre que Pablo habla de él mismo un poco en Filipenses, de donde aún él explica a unos líderes de Israel, más bien de Roma. Está siendo juzgado, está siendo entrevistado por ciertos funcionarios muy importantes, y él cuenta su testimonio, cómo Dios lo alcanzó a través de Cristo, ese encuentro que tuvo Pablo rumbo a Damasco, y él cuenta todo eso, cuál era su objetivo para la iglesia: de destruirla, de completamente arrasar con la iglesia. Y no se daba cuenta Pablo que con el que estaba peleando era con Jesús mismo. Y cómo Dios hizo la obra poderosa en él, que él tuvo un encuentro con Dios, hermanos, radical en su vida. Que en el momento que él se le fueron puestas las manos, recibió el Espíritu Santo, fue bautizado y empezó su ministerio de una manera radical. Y con los años Pablo puede decir esto. Y óigame bien, mi hermano, mi hermana, jovencita, tú y yo tenemos que tener la capacidad de decir esto. No nomás Pablo. Y usted diría: pero Pablo era igual que nosotros, hermanos. Fíjate, Pablo era peor que algunos de nosotros antes de Cristo. Él consintió en la muerte de Esteban. Él participó de muchos encarcelamientos de hermanos que los arrastraban y los echaban a la cárcel. Él fue tremendo, hermanos, antes de Cristo. Pero en Cristo, así como estás tú y como estoy yo, cambia todo. Y por eso tú y yo tenemos que tener esta capacidad en cualquier nivel que estás, de verdad. Tu nivel como esposo, como esposa, como líder de tu casa, en tu trabajo, en cualquier responsabilidad que tienes, si eres supervisor, gerente, mayordomo, aún dueño, lo que tú seas, tienes que tener calidad moral. Si tú le dices a la gente que se presenta a las 6 de la mañana, ¿quién va a estar ahí antes? No, pues que así yo soy jefe, aquí llego cuando yo quiera. ¿Really? No, la calidad moral, el trabajo, las ganas de trabajar, el potencial que ellos miran en ti. Un padre de familia, ¿qué le va a decir a su hijo? Vámonos a la iglesia. Pero de repente dice: no, yo no tengo ganas, ve tu mujer con ellos, yo tengo que descansar porque trabajé mucho esta semana. Y los hijos empiezan a ver eso. ¿Qué cree usted que va a pasar con ese hijo, esa hija? ¿Va a querer quedarse con usted? Y usted, que con calidad moral le puede decir: vete, ve a la iglesia. Llegará el tiempo donde no va a querer venir a la iglesia porque usted le ha enseñado eso. Por eso cuando leemos esta escritura, hermanos, hay que ponerle mucha seriedad a lo que Pablo le está diciendo. Aquí a la iglesia de los Corintios le está diciendo, a la iglesia, a estos hermanos, que si usted lee la carta, es una iglesia muy difícil, muy difícil, una iglesia completamente carnal, aunque había algunos espirituales, pero la iglesia es carnal, es una gente carnal completamente. Anda en los deseos de su carne, en las pasiones de su carne, anda en todo eso. Pero les dice Pablo a esta iglesia: sed imitadores de mí como yo de Cristo.
¿Tienes la capacidad, mi hermana, mi hermano? Deberíamos, yo también debería, de poder hablar en mi casa, en mi familia, no nomás mi familia inmediata, no nomás mi esposa, mis hijos, sino mi familia, mis hermanas, mis hermanos, mis padres, todos aquellos amigos, la iglesia, como pastor de la congregación, como maestro, de poder decirle a usted, mi hermano, mi hermana, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que tener esa capacidad. Por eso Pablo le dice con esa calidad moral, hermano, a Tito: lo primero que tienes que ver en este líder, en esta persona, es que sea irreprensible. Casi le dice: así como lo soy yo. Porque para él decir esto, hermanos, él tenía que verse primeramente. Por eso les dije posteriormente, no se trata que tú empieces o que yo empiece a ver los demás. No, mirarme a mí mismo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Porque yo puedo ser muy fiel aquí en la iglesia y estar fallando en mi casa, ¿sí o no? Sí, hermano. Ay, ¿cómo que el hermano? No, le pega a su esposa, la maltrata. Pero aquí, hermanos, es un santo. Pues aquí todos. No puedo creer que trate así a sus papás. Pero aquí tan bonita, tan bien que se mira, el chavo bien respetuoso. ¿Y cómo que trata a sus papás así? ¿Cómo que les dice eso? Irreprensibles. Irreprensibles. En el momento donde tú le dices a esta persona o a esas personas: mi vida, yo soy un imitador de Cristo. Yo soy un imitador de Cristo. Yo hago exactamente lo que Él hace. Es más, mi conducta, mi estilo de vida, mis respuestas, todo lo que yo hago, sea espiritual, físico, emocionalmente, soy una imitación de Cristo. Wow. Es lo que es ser imitador, hermanos. ¿Usted ha visto imitadores en la televisión? O yo nomás miro televisión. ¿Ha visto imitators? Gente que habla, hicieron en la propaganda contra el presidente, ¿no? ¿Se acuerdan todos los comediantes que salían y se parecían a él y hablaban como él, hasta movían la mano como él? ¿Se acuerda de todo eso, no? Y hay unos que, wow, ¿sí o no? Que te quedas, wow, qué bien lo hace tan bien, parece que es él, parece que es él, parece que es él. En México hubo, en Latinoamérica hubo grandes también imitadores de diferentes personajes que ya murieron, otros que todavía viven, pero los imitan. Y usted dice, wow, qué habilidad, qué don para imitar a una persona y casi parece que es él. La voz, el canto, los movimientos, todo. Tú y yo debemos ser exactamente como Cristo. ¿Cómo reaccionaría Cristo en las diferentes situaciones de la vida, hermanos? ¿Cómo reaccionó Cristo? ¿Cómo reaccionó con aquellos que lo defraudaron? ¿Cómo reaccionó Cristo con aquellos que lo negaron? Porque usted dice, Pedro fue el único que lo negó. No, mis hermanos, todos le negaron, todos corrieron, todos se asustaron, todos. El único que habló allí que Dios quiso que se escribiera fue de Pedro. Pero todos no creyeron en la resurrección de Cristo, todos dudaron de que había resucitado. Por eso aún las preguntas, y aún con testigos, que eran 10 testigos, viene uno y dice, mientras yo no lo mire y yo mi mano la ponga en su costado y mi dedo en su mano, hasta entonces voy a creer. ¿Y cómo reaccionó Dios con Tomás? Lo corrió, lo expulsó, lo disciplinó. Claro, le llamó la atención, dice Tomás, porque ves, crees. Y le dice, bienaventurados son aquellos, tú y yo, que creyeron sin ver. Pero no lo rechazó, hermano. No le dijo, ustedes no sirven para nada. Lo más grande de Jesús es que como Él conoce el pasado y presente y futuro, Él ya sabía cómo se reaccionar. Como tú y yo no sabemos eso, por eso batallamos.
Por eso muchas veces llegamos a conclusiones de diferentes personas. Es que esta persona debería estar aquí por esto y por esto y por esto. Esa es tu conclusión, esa es mi conclusión. Pero ¿qué dice Dios? Porque Él conoce. Pero basado en eso, mi hermana, mi hermano, tú y yo debemos de ser imitadores de Cristo. Y podemos y debemos de decirle a la gente que lideramos, aún la gente que está bajo nuestra responsabilidad, de decirle: ser imitador de mí como yo de Cristo. Ser imitador de mí como yo de Cristo. Otra escritura que quiero que leamos de esto, ya se me fue el tiempo, wow. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Mire lo que le dice Pablo a esta misma iglesia, pero ya en esta segunda carta. El capítulo 4 de la segunda carta a Corintios o a los Corintios, versículo 1. Ponga mucha atención a las palabras de Pablo. Versículo 1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Okay? Entonces, Pablo está reconociendo que el ministerio que ellos tienen ha sido recibido según la misericordia de Dios. ¿Okay? Dios les ha dado este ministerio según su misericordia que hemos recibido. No desmayamos, no flaqueamos, al contrario, ¿no? Ahí le damos, estamos dándole, no nos cansamos, no desmayamos. Pero fíjate, antes bien, versículo 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Reconoce el ministerio que Dios les ha dado, la responsabilidad que tienen. Pero fíjate, Pablo toma esto, y no nomás él, sino el liderazgo que anda con él, o sea, el grupo, su equipo de trabajo que él tenía en ese tiempo. Antes bien, renunciamos al oculto. En otras palabras, todo lo que hacía Pablo y el ministerio y su equipo era, ¿qué, hermanos? Transparente. Era transparente. Todo era transparente. No había nada oculto. Todo era transparente. Y ellos renunciaban a eso, al oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterando en este contexto es, haz de cuenta que diluir, ¿verdad? Creo que la palabra, dilute, como la leche que muchos dicen que es buena, pero no es buena, la de 2% y la de 0. Bueno, ese sería otro tema, ¿no? Pero le echan agua y ya le rebajan, pero le echan un montón de azúcar para que pueda suplir esa necesidad y te va peor. Ya les dejé eso, okay. Se le echan agua. Entonces, diluir el mensaje, diluirlo, bajarle, adulterarlo, hacerlo gusto al cliente, okay. Serlo político. Usted mira los debates políticos y casi todos quieren decir lo que la gente quiere oír. Y cuando no, pues la gente se enoja y ya desecha al político. No, la Biblia no es así. La Biblia, y Pablo dijo, no diluimos, no diluimos el mensaje, no adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Fíjate, por la manifestación de qué, hermanos, de la verdad. Esta verdad se está manifestando en el poder de la palabra, claro, en donde la gente se está convirtiendo, claro, donde está cambiando la mente carnal a una mente espiritual, claro. Pero fíjate, está haciendo esta declaración Pablo, sino la manifestación de la verdad, en la palabra, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, todo lo que está sucediendo de una manera u otra lo está viendo la gente, pero en ti, en mí.
Y la gente está llegando a una conclusión por esta conciencia humana. De todo lo que se está viendo, tarde o temprano llega la persona a ver. Claro, Dios por su palabra salva. Dios es poderoso, hermanos. Y como tú sabes y yo sé, algunos de nosotros hemos sido piedra de tropiezo para nuestra familia, para nuestros amigos, pero Dios en su misericordia los ha salvado. Pero tú sabes que has sido piedra de tropiezo. Pero Dios, que es grande en misericordia. Ya cuando empiezas a leer dices, sí, qué mal ejemplo fui yo a mi hijo, pero gracias a Dios que lo salvaste, pero hasta vergüenza nos da muchas veces. Y en muchas cosas así. No, ellos no, hermanos. No. Por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y por eso dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si la gente no lo entiende, si la gente no lo quiere recibir, si la gente no va a ser por mi falta de testimonio, es lo que está diciendo Pablo, no va a ser por mi culpa, no va a ser por mi mal comportamiento, por mi mal ejemplo, no va a ser por eso. No va a ser por eso. Y ojalá, que hermano, que no sea por eso que la gente renuncia al evangelio. Al amor no te lo dice, pero luego te das cuenta, no, pero mira su vida, mira a sus hijos, mira a su familia, mira su estilo de vida, mira su conducta en el trabajo, mira a la hora que llega, mira a la hora que sale, mira cómo gasta el dinero, mira lo que hace, mira lo que hace. Eso no lo miro yo en la Biblia. Si es por eso, ay de vosotros, hablando en Reina Valera, ay de nosotros, hermanos. Pablo dice no. Si gente no entiende el mensaje, repito una vez más esta última parte, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Está entendiendo? Si esta gente se pierde, no va a ser por el mal testimonio que dio Pablo y su equipo de trabajo. No va a ser por eso. Porque nosotros, dice Pablo, no hemos diluido el mensaje. Nosotros hemos dado la palabra y hemos vivido una vida que refleja lo que predicamos. Pero está dando a entender, pero acuérdense, que no va a ser, que ojalá que no sea por ti, hermano, hermana, que sea por mí, que alguna persona no crea el evangelio. Que sea por esto que dice aquí Pablo. ¿Por qué? Porque los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Que no sea que porque yo vivo una vida doble, o sea, digo una cosa aquí y hago otra cosa allá, y se dan cuenta y dicen, no, para ser como él mejor me quedo donde estoy. Que no sea así, hermanos. Que sea por esto otro. Versículo 5 te lo dice y te lo aclaras. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Cristo, a Jesucristo, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Wow, esas son palabras bien fuertes ahí. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Pero fíjate, están predicando ¿a quién? A Jesucristo, no a ellos mismos, pero ellos están reflejando ¿qué, hermanos? A Cristo. Es bien tremendo eso. O sea, yo no necesito hablar tanto de mí, porque lo que yo estoy diciendo está reflejando que Jesucristo me ha cambiado, me ha hecho una nueva persona, me ha dado un estilo de vida distinta, donde yo, a través de mis palabras, a través de mi ejemplo, se está viendo Cristo. Y yo predico a Cristo y la gente dice, ya, ella sí tiene a Cristo. Porque no solamente su palabra refleja su estilo de vida, su carácter. Todo el personaje de Cristo lo tiene esa persona. Por eso dice Pablo confiadamente eso. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como ¿qué?
como esclavos por amor de Jesús. Y ese es el reflejo que tiene Jesús, hermano. ¿Qué vino a hacer este mundo? Se hizo ¿qué? Hombre. No vino para ser servido, sino para... Y es lo mismo que está diciendo Pablo. Eso es lo que reflejamos nosotros, un servicio a la iglesia. Somos esclavos de la iglesia y eso es lo que se refleja. Esto de ser irrepresible, hermano, trae mucho peso. Una última escritura, hermano, que quiero que lea conmigo. Vamos a segunda carta de Timoteo. El capítulo 3, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Voy a leer el versículo, vamos a leer el versículo 10 en adelante, pero del primer versículo, del capítulo 3, del primer versículo, Pablo le recuerda a Timoteo la conducta de aquellos falsos cristianos y aún líderes de la iglesia, ¿ok? Les recuerda esto y le dice, mira, va a haber gente mala, gente perversa dentro de la iglesia. Be on the lookout, esté vigilante, vigilante. Pero fíjate, hermano, esto es bien tremendo lo que le dice a Timoteo. Ojalá que yo pueda hacer lo mismo con mi hijo, con mi hija, con usted, como miembro de esta congregación. Y decir esto, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longevidad, amor, paciencia. Wow. ¿Pero tú qué? Has seguido mi doctrina. Número 1, tú conoces mi enseñanza, Timoteo. Este es Pablo diciéndole al pastor Timoteo, tú conoces mi enseñanza, tú conoces mi doctrina, tú conoces mi manera de pensar, tú conoces mi lenguaje, tú sabes cómo me conduzco, cuál es mi ética, cuál es mi estilo de vida tocante la enseñanza. Timoteo, tú la conoces. Oiga bien, hermano y hermana, joven, jovencita, para que tú puedas distinguir de este grupo malévolo de los que él está enseñando aquí, va a ser a través de ¿qué? Mi conducta. Wow, no sé si lo miras ahí. Va a ser a través de mi conducta. Yo, Pablo, le está diciendo a Timoteo, yo, Pablo, soy el ejemplo para que tú te des cuenta cómo andan aquellos, y yo soy tu ejemplo a seguir. Esas son palabras fuertes, hermano. Que tú le puedes decir a tu hija, a tu hijo, a quien sea, el liderazgo, mira, ¿ves esa gente? Mírame a mí y te vas a dar cuenta de la diferencia. Wow. Lo que le está diciendo, no sé si lo alcanza a ver ahí. Es mucho para leerle lo demás por el tiempo, pero si usted lo lee, no lo lee ahorita, lee en su casa, se va a dar cuenta que esta gente era calumniadores, aborrecedores de lo bueno. Todo ahí Pablo le está diciendo, mira, este tipo de gente, pero yo, Timoteo, yo, es lo que le está diciendo aquí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longevidad, amor y paciencia. Oh, mano. Cantaba un ratón argentino y luego mexicano y decía, yo quiero ser como mi papá. ¿Se acuerda de ese? Topollillo. Y algunos han dicho, cuando yo sea grande yo quiero ser como tú. Y Pablo, hermanos, yo no sé si se lo alcanza a ver ahí, Pablo lo está diciendo, mira, si tú quieres ver cómo bueno, acá al lado izquierdo se mira mejor. Si tú quieres ver cómo este grupo de gente malévola o mala, que odian la cruz de Cristo, que odian a Cristo, y quieres ver cómo deben de ser, míreme a mí, dice Pablo. Timoteo, tú conoces mi conducta, tú conoces mi enseñanza. Fíjate, papá, mamá,
Y usted dirá, hermano, ¿por qué nos tira mucho a los papás? No. Simplemente esto. ¿Tú quieres tener éxito en la vida, mijo? ¿A quién vamos a ver? Ángel, ¿a quién van a ver tus hijos si quieren tener éxito en la vida? ¿Quieres ver cómo se debe comportar un varón? Hermano, usted dirá, ay hermano, no, es que es lo que Pablo está diciendo ahí, se lo está diciendo al pastor. Y esto tiene que comunicarse a través de los tiempos y aún aplicarse en lo más mínimo, aquel hermano mayor que todavía tiene hermanos menores, él debe de ser, mi hijo, o como le digas, tú has seguido mi ejemplo. Mira, aquellos en la escuela te van a ofrecer esto, pero tú me has visto cómo lo he tratado. Wow, casi quiero hablar en lenguas, ¿no? Tú has visto mi estilo de vida y tu hijo, y tu hermano, y tu primo, y quien sea, tiene que decir, you're right, man, es cierto. Mi hijo, primo, prima, tú has visto mi estilo de vida. Tú has visto mi comportamiento, mi conducta. Ellos son malévolos. Yo no soy perfecto, pero mira, tú has seguido mi ejemplo. Tú has visto cómo me he conducido en todas las áreas. No nomás dice en padecimientos, en persecuciones. Hermanos, no nomás en un estilo de vida donde todo va bien, donde hay prosperidad, hay buena economía, hay buena salud, todo va bien. No nomás me porté bien en ese tiempo, sino me conduce de una manera irreprensible en tiempos de persecución y de padecimientos. Aún en ese día, en ese momento, supe guardar mi integridad. Wow. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nos enojamos con el vecino o en el carro se nos atraviesan y nuestros hijos allá atrás y uno empieza pip, 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 pip? En ese momento tus hijos miran la integridad en ti. Es que son muchas cosas, ¿verdad? Ay, hermano, entonces tengo que andar. No, tienes que andar como Cristo anduvo. Así de fácil. Así, como Cristo anduvo. Hagamos a un lado la carne, hagamos al lado el espíritu del hombre y vistámonos de Cristo. Y llenemos del Espíritu Santo continuamente y verás la diferencia en tu vida, mi hermano. I'm serious. Vas a verla. Vas a ver algo. A la misma gente te va a decir, wow, ¿qué te pasó? Uy, qué diferente. Están muy serios. Es que te estás viendo, nos estamos viendo al espejo, hermanos. No mires a nadie más, tú, yo no más. Ayúdanos, Señor. Amén. Póngase de pie, hermanos, a orar. Solamente tú conoces, mi hermano, mi hermana, dónde estás. Siempre he creído que la palabra de Dios, y así lo he entendido, hay para tres grupos: los que no sabían y ahora aprendieron y se arrepienten y abrazan la enseñanza. Están aquellos que sabían pero no lo estaban haciendo, y así de ese tipo de whatever, hoy recibieron la palabra y hoy es el día de arrepentimiento y abrazan eso. Están aquellos que van bien y hoy fueron confirmados que van bien. Oye, pues gracias, Señor, creo que vamos por ahí. Dele gracias a Dios por ello. Amén. Por aquel que no sabía, por aquel que sabía y andaba de rebelde, y aquellos que van bien. Ahí van. Gracias, Señor, me confirmaste que voy bien. Y si tu hijo ahí, tu hija y ahí, y tú le dices, told you, vamos bien. Ven, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Tú has sido bueno. Hay tanto, Señor, tanto que decir de estos temas. Pero te doy gracias por la inspiración que tú nos das de poder compartir esta palabra actual, Señor. Estamos comprometidos con tu palabra, mi Dios, y queremos obedecerla.
Y en esta tarde te ruego, Señor, que lo que hemos escuchado, que tú nos hables al corazón y que cada uno de nosotros reflexione y mire realmente, Señor, cuál es nuestra responsabilidad. Tu palabra dice que nosotros debemos ser irreprensibles. Ahora entendemos que lo que tú le dices a Pablo que le diga a Tito es ministerial, eso lo tenemos muy claro, mi Dios. Pero también lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, porque soy líder en mi esposa, líder en mis hijos. Algunos de aquí son líderes en sus empresas, y podemos aplicar esto, Señor, que si yo voy a tener calidad moral, tengo que vivir una vida irreprensible, así como la vivió Pablo, así como la vivieron los apóstoles, así como la vivió Tito y Timoteo, Señor. Una vida, Señor, irreprensible. Podemos hacerlo, Señor. Tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra para hacer cambios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, en nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Vamos a orar para despedirnos, hermanos, y lleve esto con usted.